Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a todas y a todos a este Maratón por el Acceso a la Justicia 2020, actividad con la cual las corporaciones de asistencia judicial del país conmemoramos el Día Nacional del Acceso a la Justicia. Les recordamos que estamos transmitiendo de manera simultánea en las páginas de Facebook de CAJTA, CAJVAL, CAJMetro y CAJBiobío. En este módulo, denominado Acceso a la Justicia y Discapacidad, participan profesionales de las 4 corporaciones de asistencia judicial del país. Presento en primer lugar a Pablo Díaz Meri, abogado ejecutor del convenio CAJTA-Senadis de la región de Antofagasta. Después tenemos también a Daniel Villarroel Aramayo, abogado ejecutor del convenio CAJMetro-Senadis de la región metropolitana. También a Jorge Martel Rayo, abogado ejecutor del convenio CAJBiobío-Senadis de la región de Los Lagos, y quien les habla, Carolina Hernández Yomans, abogada ejecutora del convenio CAJVAL-Senadis en la región de Coquimbo. El objetivo de esta actividad es dar a conocer la importante labor desarrollada por las corporaciones de asistencia judicial, servicios públicos profesionales, gratuitos y especializados, comprometidos con el acceso a la justicia de las personas. Informarles a ustedes que pueden realizar sus consultas a través de los chats disponibles en cada página de Facebook en que hoy estamos transmitiendo, y recordarles que este maratón considera además otras charlas que se desarrollarán durante el día y que pueden revisar en los afiches publicados en nuestras redes sociales. Es así que partimos entonces con esta conversación, esta dinámica en materia de acceso a la justicia, en materia de discapacidad, ¿cierto? Y vamos a partir conversando con mi colega y amigo Pablo Díaz. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Carolina, mucho gusto, un saludo para todos quienes nos están viendo o escuchando. Jorge, Daniel, muy bueno. ¿Cómo están? Qué bueno, Bien, Pablo. Qué bueno verte, qué bueno verlos a todos. Pablo, me gustaría que nos partieras contando si en Chile existe normativa específica en materia de discapacidad. ¿Cuál es la normativa vigente que tú nos puedes mencionar? Muy buena pregunta. Mira, en el año 2008, Chile suscribe y ratifica un convenio internacional que se llama Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese es el primer gran paraguas actualizado que hoy día está vigente en Chile desde el año 2008, la Convención Universal de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y a propósito de esa convención, que insisto, Chile la ratificó y por lo tanto es parte de la legislación interna, en el año 2010, 2 años después, en Chile también se ratifica y se aprueba y se promulga y se publica una ley que es la 20.422. Y esa ley, y que está vigente hoy día, 20.422, tiene que ver con la inclusión social y efectiva igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Entonces, hoy día esos son los dos grandes paraguas desde un punto de vista legal que nos ayudan al fenómeno de la discapacidad. Ahora, se han ido dictando otros cuerpos legales con posterioridad, efectivamente. Algunos como la ley 21.015 sobre inclusión laboral, la ley del voto asistido, la ley 20.609, o conocida como ley Zamudio, antidiscriminación. Por lo tanto, después del 2008, con la suscripción del convenio o de la Convención Universal, Chile ha ido también actualizando su legislación interna para tener una legislación moderna a propósito de la discapacidad. Súper, qué bueno, qué importante saber que existe esta normativa, ¿cierto?, en materia de discapacidad. Pablo, ¿y existe algún concepto de discapacidad que acuñe la misma Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Claro, efectivamente, tanto la Convención como la Ley 20.422 del año 2010 establecen un concepto, y para el caso de Chile nos tenemos que quedar con el concepto de la Ley 20.422. Y en su artículo 5, efectivamente, nos indica qué es lo que legalmente se entiende por discapacidad. Y en ese sentido, lo que dice la ley es que la discapacidad es una persona con una deficiencia. Y esa deficiencia puede ser de 3 tipos. Una deficiencia física,
capacidad física, una deficiencia mental que puede ser psíquica o intelectual, y una deficiencia sensorial que puede ser la vista o el oído, las personas ciegas y las personas sordas. Eso es las categorías o tipos de discapacidad que la ley contempla, que están en la definición de la ley 20.422. Discapacidad física, que usualmente es la que se ve, discapacidad mental, que a veces se ve pero a veces no, y la discapacidad sensorial, las personas ciegas y las personas sordas. Y esta discapacidad, que puede ser de carácter temporal o permanente, al interactuar con las barreras en el entorno de la sociedad, y esas barreras básicamente son de dos tipos: barreras arquitectónicas y las otras barreras son las barreras actitudinales. La combinación de la deficiencia con las barreras del entorno o barreras arquitectónicas y las barreras actitudinales, lo que provocan es que la persona que tiene la deficiencia no pueda participar en igualdad de condiciones y tampoco pueda participar plenamente en la vida social, económica, cultural, educacional, laboral. Por lo tanto, la discapacidad es un fenómeno mucho más complejo que la sola deficiencia, que puede uno decir, bueno, si le falta una pierna, le ponemos una prótesis. La verdad es que la discapacidad es más compleja porque tiene estas barreras del entorno, tiene las barreras de la actitud. Barreras de actitud me refiero a cómo a la persona que no tiene discapacidad se relaciona, se refiere, se trata a la persona con discapacidad. Y las barreras del entorno básicamente tienen que ver con las barreras arquitectónicas, lo que tiene que ver con la accesibilidad universal. Hace algunos años, hace 3 años, también se promulgó una modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, el decreto 50 del Ministerio de Vivienda, y precisamente lo que hace es establecer lo que se denomina la ruta accesible para efectos de poder disminuir estas barreras arquitectónicas y que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en igualdad de condiciones. Qué bien, qué bien. Entonces, este concepto, digamos, que está en la convención, también está en la ley 20.422, ¿cierto? Qué importante lo que tú señalas. Pablo, ¿y qué pasa con la discapacidad visceral? ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen una enfermedad de carácter crónico, ¿cierto? Que les imposibilita también su participación plena en la sociedad. ¿A qué tipo de discapacidad podemos, o en qué tipo de discapacidad podemos incluir esta discapacidad visceral? Y también está el problema de la discapacidad social. Mira, efectivamente, el concepto legal nos da las tres discapacidades que vimos hace un par de minutos: la discapacidad física, la discapacidad mental, psíquica o intelectual, y la discapacidad sensorial. Existen otras discapacidades, que puede ser esta discapacidad visceral o múltiple, o alguna discapacidad social que tiene que ver con que a la persona le cuesta relacionarse con sus pares y probablemente no tenga una discapacidad física, no tenga una discapacidad sensorial, y la discapacidad visceral puede que vaya o no acompañada de discapacidad física, pero en el evento que no la tenga, efectivamente hay que categorizarlo en uno de los tipos de discapacidad que señala la ley, y no hay otros, porque es una definición legal. Por lo tanto, lo que hay hoy día es un proyecto de ley presentado por una diputada de la región de Antofagasta, que lo que busca precisamente es incluir y modificar ese artículo 5 de la ley 20.422 para efectos de incorporar y agregar otros tipos de discapacidades, como por ejemplo la discapacidad visceral o como por ejemplo la discapacidad social. Pero eso hoy día, mientras no se apruebe, se promulgue, se publique, lo que nos rige en materia de definición de discapacidad es el artículo 5 de la ley 20.422. Súper bien. Pablo, y me gustaría que también te refirieras a la acción específica que está en la ley 20.422, ¿cierto? Del artículo 57, que es una forma que tienen de accionar las personas con discapacidad cuando se sienten discriminadas, y que nos relaciones un poquitito esto también con la certificación de discapacidad, la importancia que tiene. Mira, en Chile hay un solo organismo desde un punto de vista técnico que es el que certifica que una persona tiene o no discapacidad, y es el COMPIN. El COMPIN, de acuerdo a la legislación, tiene 20 días hábiles, 4 semanas, para efectos de certificar que una persona tiene o no discapacidad. Si la persona, luego de la evaluación del COMPIN, se le certifica que efectivamente tiene discapacidad, ese informe internamente se va al registro civil para efectos que
se tenga un registro que se llama Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Y ese registro del registro civil lo que hace es emitir dos documentos que son documentos públicos, un certificado de discapacidad y una credencial de discapacidad. De repente hay gente que cree que al CENADI le va a dar la credencial. Han ido al CENADI a buscar la credencial. Hay que explicar que, en definitiva, primero, el organismo técnico para evaluar y certificar la discapacidad es solo el COMPIN, que el COMPIN, si es que hay discapacidad, emite una resolución. Esa resolución se lleva al registro civil internamente, y el registro civil es quien, en definitiva, emite el certificado y emite la credencial. ¿Por qué es importante esto? Porque, en definitiva, si uno va a ir a un tribunal, como bien lo señalabas, que existe efectivamente una acción, lo primero que hay que acreditar es que la persona tiene discapacidad. Y esa discapacidad, como dijimos, puede que se vea o como que no se vea. Entonces, el medio idóneo para que un tribunal tome conocimiento que la persona tiene discapacidad es a través precisamente de la credencial de discapacidad o el certificado. Ahora, yo no considero que sea requisito para demandar, pero yo creo que facilita las cosas, porque en definitiva la ley contempla que el COMPIN es el organismo técnico, la misma ley 20.422, para efectos de certificar la discapacidad. Y la acción básicamente consiste en que un tribunal competente, que en este caso concreto para la ley 20.422 es el juzgado de policía local del domicilio del afectado, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos cambia la competencia territorial en materia de competencia, porque la regla general es que sea el domicilio del demandado o denunciado, y aquí es el domicilio del afectado. Y por lo tanto, si una persona sufre una discriminación fuera de su comuna, podría perfectamente ir a su comuna donde tiene su domicilio y demandar en dicho domicilio, y tendrá que viajar a defenderse quien es acusado de discriminación. Por lo tanto, facilita un poco el tema de la acción. Y lo que hace la ley 20.422 es decirle al juzgado de policía local: si usted se le acredita que se cometió un acto discriminatorio, primero multas que van desde las 10 a las 120 UTM, es decir, entre 500.000 y 6 millones de pesos, y además duplicada en caso de reincidencia, y además, pero esa plata va a beneficio municipal, que en resumen es para que la municipalidad use esos dineros en beneficio de las personas con discapacidad de la comuna. Pero también se ha estimado de manera correcta que la persona que acreditó un acto discriminatorio en razón de su discapacidad también debe ser indemnizada, y hay un principio del derecho que es que todo daño debe ser indemnizado. Y por lo tanto, junto con las denuncias por infracción a la ley 20.422, lo que se hace es también demandar demandas de indemnización de perjuicio. Las han otorgado o hemos llegado a acuerdo, y por lo tanto, quien hoy día discrimina va a tener que pagar una multa de beneficio municipal, va a tener que pagar eventualmente una indemnización de perjuicio. Por lo tanto, eso está más o menos ya zanjado, de que si existe daño moral, daño emergente, los daños que establece nuestra legislación, deben ser indemnizados, y por lo tanto los tribunales de policía local lo están acogiendo. Súper. Increíble todo lo que sabe Pablo. Muchas gracias por todo lo que nos has explicado. Bueno, la gente que nos está viendo en este minuto dirá: ¿qué tienen en común estos abogados? Y lo que tenemos en común, Pablo Díaz, que acaba de intervenir con todas estas respuestas, Daniel Villarroel, Jorge Martel y yo, Carolina Hernández, es que los cuatro somos abogados ejecutores de convenios entre las corporaciones de asistencia judicial y el CENADIS, como lo mencionábamos, ¿cierto?, en la presentación. Este es un convenio de colaboración y transferencia de recursos, y nosotros, en definitiva, las cuatro personas que están viendo ustedes acá en este minuto, estamos justamente para poder defender, representar personas con discapacidad en materias de discriminación. También nos encargamos de hacer difusión de materias relativas a discapacidad, a veces acompañar y representar en trámites administrativos, entre otras cosas, y como les digo, exclusivamente dedicados a las personas con discapacidad de las regiones en las que nosotros estamos. Y para continuar, digamos, con esta conversación, esta dinámica, vamos a conversar también con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias, gusto verte. Lo mismo digo, Daniel, tantos años viéndonos en este Sí, así es. Daniel, me gustaría, complementando todo lo que nos acaba de exponer Pablo, súper interesante todo lo que nos dice,
Se escucha mucho siempre en las redes sociales, incluso en las conversaciones cotidianas, en los medios de comunicación, la palabra discriminación, ¿cierto? Me gustaría un poco que nos enfocaras qué es discriminación y que relacionaras esta discriminación con las personas con discapacidad, señalándonos si existe alguna normativa específica vigente en Chile en esta materia, en materia de discriminación. Sí, efectivamente, Carolina, en materia de discriminación, como tú señalas, partir señalando, ¿cierto?, a las personas que nos puedan estar escuchando, que el hecho de que la discriminación arbitraria, o la prohibición de discriminar arbitrariamente, mejor dicho, es un derecho fundamental, ¿cierto? Y bajo esa perspectiva está reconocido en la Constitución actual. Y es uno de los derechos que viene originalmente en la Constitución, el hecho de ser tratado en igualdad de condiciones, ¿cierto? Porque la discriminación es el contrapunto a ser tratado en igualdad de condiciones. Y bajo esa perspectiva, Carolina, sí, efectivamente, como tú también señalas, se ha escuchado bastante, sobre todo en esta última década, ya no atreveríamos a decir, la discriminación arbitraria, y sobre todo a propósito de, como sabrá mucha gente, ¿cierto?, la dictación de una ley que tuvo lugar el año 2012, a propósito de las lamentables situaciones que le tocó vivir a Daniel Zamudio, ¿cierto? Y como consecuencia de eso es que un proyecto de ley que estaba en trámite termina publicándose y siendo ley de la República, que es la ley antidiscriminación, o también conocida popularmente como la ley Zamudio. Ahí en ese caso es donde, sin perjuicio de que la Constitución ya, ¿cierto?, de alguna forma hacía referencia a la discriminación, esta ley vino a profundizar un poco más ese tema. Ya ahí establecía qué es lo que debemos entender por discriminación. Y eso es muy importante destacar, Carolina, el hecho de que la discriminación, la que está prohibida, no es solo hecho de discriminar, sino es que es discriminar arbitrariamente. Vale decir, el hecho de que a alguna persona la traten de manera distinta no implica necesariamente el haber sido discriminada arbitrariamente. Y en ese caso, y en ese sentido, tiene importancia la justificación del por qué a mí alguien me trató de manera distinta, ¿ya? Y esa justificación puede que tenga algún grado de razonabilidad, ¿ya? De ahí, por tanto, hay que considerar que nuestra legislación a nivel legal y también constitucional no impide el trato distinto, sino que lo que impide es que ese trato distinto carezca de una justificación razonable. Si lo relacionamos eso con discapacidad, usualmente las discriminaciones van por el lado o toman digamos el punto de vista de que las personas, como también explicaba Pablo, ¿cierto?, haciendo un nexo con lo que él decía, de que se imponen barreras para que puedan ejercer sus derechos. De ahí, por ende, que una persona con discapacidad, por ejemplo, que no pueda entrar a un edificio, una persona con discapacidad auditiva que no tenga acceso a la lengua de señas, en fin, una serie de limitaciones que como sociedad se le imponen a las personas con discapacidad, en definitiva terminan teniendo como consecuencia que no puedan participar en igualdad de condiciones. Y esa denegación es la que no tendría justificación razonable. El hecho de no realizar el ajuste para que esa persona con discapacidad, en este caso, pueda participar en igualdad de condiciones en los servicios que requiera, en el ejercicio de sus derechos, en fin. En resumen, Carolina, eso es lo que tenemos en materia de discriminación y eso es como lo podemos aplicar en materia de discapacidad. Muy bien. Daniel, y en términos prácticos, si una persona con discapacidad se siente discriminada, tiene conocimiento de esta ley antidiscriminación, más conocida como ley Zamudio, quiere accionar. Se acerca a ti, se acerca a Jorge, a Pablo, a mí, a cualquier abogado de este convenio o algún otro abogado que también quiera presentar esta acción. ¿Qué tiene que hacer en términos prácticos? Por ejemplo, ¿cuál es el plazo con el que cuenta para interponer esta acción? ¿En qué tribunal? Y más o menos de qué medios probatorios debería valerse para que fuera efectiva esta acción.
Sí, mira, como tú habías comentado en un momento, nosotros estamos particularmente desempeñando nuestro trabajo para poder otorgar representación y asistencia jurídica a personas con discapacidad que hayan sido discriminadas, por lo que existe la posibilidad que cada persona se acerque al abogado ejecutor de su región para que pueda accionar en favor de ella. Ahora, la forma en cómo se hace, tenemos dos. Una puede ser a través de un recurso de protección, cuyo plazo es de 30 días, ya, o bien ejercer la acción de no discriminación arbitraria contemplada en la ley Zamudio que estábamos conversando, y para tales efectos el plazo es de 90 días, corridos contados con plazos corridos me refiero a que incluyendo los domingos y los días festivos, contados desde que se tuvo conocimiento del acto discriminatorio. Seguir el recurso de protección o seguir la acción de no discriminación arbitraria será algo que el abogado ejecutor al que la persona concurra tendrá que determinar qué puede ser más conveniente en cada caso. Ahora, respecto de los medios probatorios, como tú preguntabas, Carolina, en este caso, si bien pueden existir antecedentes fotográficos, videograbados o antecedentes testimoniales, que muchas veces queda registro de esa forma, también es importante considerar que el hecho de resolver si alguien fue o no discriminado arbitrariamente va a depender de cuál fue la justificación que el discriminador expone al tribunal respecto de su forma de actuar. Ya de ahí, por ende, yo puedo demandar a una empresa, por ejemplo, por el hecho de no haberme permitido el ingreso a sus instalaciones. Bueno, ahora la empresa tendrá que exponer por qué no permitió con discapacidad pudiese ingresar. Por ejemplo, porque había un escalón y no había rampa. Bueno, y ahí el tribunal tendrá que determinar si el hecho de que no haya escalón o no haya rampa constituye una justificación razonable para justificar que la persona no haya podido entrar al lugar. Entonces, como vemos ahí, el fundamento que tenga el discriminado va a ser en definitiva lo que el tribunal va a considerar para efectos de determinar si este trato distinto o excluyente constituyó o no discriminación arbitraria. Perfecto. Daniel, y en el evento de que el tribunal civil, en este caso, diga efectivamente hubo un acto discriminatorio, hubo discriminación arbitraria, ¿qué podría obtener esa persona con discapacidad a través de esa sentencia? ¿O para qué le serviría esa sentencia? ¿Podría recibir algún tipo de indemnización? ¿Se aplica multa? Explícanos qué se puede lograr con una Sí, sentencia favorable. sí, a través de una sentencia favorable de estos juicios, Carolina, sobre todo en la acción de no discriminación arbitraria, se busca fundamentalmente, como dice la ley, que el juez restablezca el imperio del derecho. Eso en la práctica se traduce en que el agente discriminador de alguna forma adopta las medidas en materia de discapacidad, ¿cierto? Adopta las medidas o los ajustes razonables para que los hechos denunciados ya no vuelvan a suceder. No sé, por ejemplo, hemos tenido casos en donde se demanda por esta vía y se obtiene que la institución demandada coloque rampas de acceso, por ejemplo, o que los bancos que hemos demandado en estos casos puedan modificar sus protocolos para las atenciones de personas con discapacidad, o para que en casos de licencia de conducir, cuando las personas con discapacidad son rechazadas por el hecho de tener discapacidad, le tomen los exámenes con los ajustes razonables que el caso requiera. En fin, se trata de solucionar en alguna forma ese acto que causó discriminación. Respecto de la indemnización de perjuicios, no es una acción que esté destinada para eso, no es una acción que tenga por ese objetivo. Sin embargo, y siguiendo también los principios que comentaba Pablo recién, como el hecho discriminatorio, si es que se logra acreditar, ¿cierto? Sabemos que genera un daño, como muy bien explicaba Pablo recién, y ese daño es el que nos permite en un juicio posterior demandar algún tipo de indemnización. Ahora, en las causas por discriminación arbitraria, igual es importante señalar que en las audiencias de conciliación que hay, ¿cierto? Una audiencia en donde uno concurre con el demandado, muchas veces se llegan junto con la solución del acto discriminatorio, se llega a un acuerdo económico por obviamente el daño que causó esa discriminación. Perfecto. O sea, ya saben, ya las personas con discapacidad que nos están viendo, que nos están escuchando,
pueden ser representados a través de esta acción de ley antidiscriminación y también, como lo mencionaba nuestro amigo Pablo, mi colega Pablo, también a través de la acción del artículo 57 de la ley 20.422. Y siguiendo en esta dinámica de la discriminación, y que tiene, digamos, como contrapartida la inclusión, ¿cierto? También, me gustaría seguir conversando contigo, Jorge, y que habláramos de una norma que es bastante relevante, es importante en materia de inclusión de personas con discapacidad, y específicamente en el ámbito laboral, ¿ya? Me gustaría que nos mencionaras si existe normativa vigente en materia de inclusión laboral en Chile, y que nos cuentes un poquitito de qué se trata esta normativa, esta ley. Muchas gracias, Carolina. Gusto de poder saludar a los colegas, a Pablo, a Daniel y a ti, y por la oportunidad aquí de hacer este vínculo. En materia laboral hay norma especial en Chile, afortunadamente, y producto del proceso inicial que describía Pablo, desde que Chile suscribió la Convención Internacional, ¿ya? De protección de los derechos de las personas con discapacidad. Chile tuvo que modernizar su legislación. Y una de las normas que se dictó precisamente con ese objetivo es una norma de carácter laboral, que es lo que se conoce comúnmente como la Ley de Inclusión Laboral, ¿ya? La 21.015, que modificó varios textos legales, entre ellos el Código del Trabajo, pero todas con miras a garantizar una reserva de empleos del 1% para personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en organismos del Estado y en empresas privadas que tengan más de 100 trabajadores, ¿ya? Ese es el objetivo de esa ley. Para ser beneficiario de ella, se requiere poseer una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional o tener cualquier discapacidad calificada previamente por la CONPIN, ¿ya? Con el procedimiento que explicaba Pablo, yo algo voy a referir al respecto. Y a las instituciones públicas y privadas reconocidas para estos efectos por el Ministerio de Salud. Respecto aquí empiezan a surgir algunas dudas cuando las personas preguntan, ¿me afecta el sueldo que tengo? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Ya? Aquí hay una buena noticia porque se derogó una ley antigua que había, la 18.600, en la parte que establecía un tope de sueldo. Aquí dice que las personas con discapacidad hoy día, ya sea discapacidad mental o intelectual, accedan a una remuneración más digna con base al ingreso mínimo. Ya, o sea, no pueden ganar igual que todas las personas menos que el ingreso mínimo. Y además hay un tope de edad, porque la antigua ley decía que era sin límite de edad esta contratación para personas con discapacidad. Hoy día es con un tope máximo de 26 años, porque se lo hace coincidir con la edad máxima a la cual puede llegar la educación especial, ¿ya? Entonces, de manera que la persona pase de un régimen educacional a un régimen laboral, y si tiene alguna discapacidad acreditada, se acoge a esta norma y puede exigir que se le cumplan estos beneficios. Aquí yo quiero mencionar algo bastante particular. La ley es bastante clara en cuanto a que prohíbe todo tipo de actos de discriminación arbitraria, que se traduzcan en exclusiones o restricciones basadas, entre otras causales, en la discapacidad, y que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo. ¿En qué se traduce esto, esta declaración de principio, esta prohibición? Se traduce en varias consecuencias. Primero, en los procesos de selección de personal, en los procesos de calificación y certificación, en los procesos de contratación y en los procesos de inclusión una vez ya contratado. Me explico un poquito. En los procesos de selección de personal, los órganos del Estado deben seleccionar permanentemente en igualdad de condiciones y de mérito a personas con discapacidad. O sea, a igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones y mérito. ¿Por qué esto? Porque pudiese haber una tendencia a creer de parte de la comunidad de que a las personas con discapacidad se las prefiere y se las favorece. Y por parte de la comunidad de las personas con discapacidad se pudiera tender a pensar de que nos desfavorece, ¿no es cierto? Y nos discriminan por tener la discapacidad y no me dejan postular. Entonces aquí, teniendo las mismas competencias y perfiles profesionales o técnicas para un cargo, se postulan en igualdad de condiciones. Otra consecuencia es que los órganos de la administración del Estado y las empresas con más de 100 trabajadores, ¿ya?, deberán contratar o mantener contratados
según corresponda, al menos al 1% de su dotación a personas con discapacidad o que sean signatarios de una pensión de invalidez. Lo que sí se requiere aquí es algo que señaló Pablo y también Daniel, y es que se requiere tener la credencial de discapacidad. ¿Por qué? Porque es el documento oficial a través que se acredita la condición, ¿ya? Porque si no quedaría sujeto a la interpretación y lo que yo entiendo como trabajador que postura y lo que entiende el eventual empleador como discapacidad puede ser muy distinto. Aquí tenemos un dato objetivo que está acreditado médicamente frente al CONPIN, que es el órgano oficial en Chile, la condición de discapacidad. Y esto es importante decirlo también porque la certificación y calificación de la discapacidad a través de la credencial y el Registro Nacional de Discapacidad que lleva el registro civil se necesita para varias otras cosas en Chile, ¿ya? Entonces es importante también que la comunidad que vive con personas con discapacidad entienda la lógica y la necesidad de que la persona la tenga certificada. Vamos a ver después si da tiempo para importar ayudas técnicas con rebaja de aranceles, un vehículo adaptado con rebaja de aranceles, para poder hacer uso de estacionamiento, para poder ejercer ciertas acciones penales en caso de que sea víctima o tenga conocimiento de algún hecho delictivo. Hay varias situaciones en las cuales la certificación de la discapacidad se necesita. Bueno, en el caso de no poder dar cumplimiento, la empresa tiene algunas medidas alternativas para cumplir con la norma, ya, pero tiene que justificarla. Y por otra parte, la empresa, en el proceso de reclutamiento, debe considerar el análisis antes del ingreso de una persona con discapacidad y en el puesto de trabajo, en el entendido que ya está contratada. Antes del ingreso de la persona con discapacidad, tiene que fijarse en cumplimiento de normas sobre accesibilidad física, ¿no es cierto? La Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que mencionaba Pablo, ¿no es cierto? La descripción detallada del puesto de trabajo o el lugar físico donde se va a desempeñar la persona, las exigencias del empleo, y aquí muchas veces se hacen pautas de análisis del puesto de trabajo, que si las escuchamos nombrar o las personas las escuchan, se suelen designar con las siglas APT, ¿cierto? Análisis de puesto de trabajo. El análisis del puesto de trabajo, por su parte, tiene que cumplir con ciertas características técnicas y físicas que aseguren la accesibilidad y el desempeño en igualdad de condiciones, de manera que permitan un desempeño satisfactorio, ¿ya?, de la persona con discapacidad. Y aquí van aspectos formales e informales del puesto de trabajo, funcionales, técnicos, a lo mejor le pasan a un computador con una pantalla distinta, un mouse distinto, un teclado distinto, la rebaja de los muebles, la altura de los muebles, la ergonomía, en definitiva, la silla con ciertas características, o si la persona usa silla de ruedas que pueda acceder a los escritorios, a los ascensores, a los baños, a los espacios. Y se trata de accesibilidad universal, no exclusiva, así que también lo va a poder usar el resto de las personas, ¿cierto? En la selección de personal, la ley también considera, y su reglamento, que se debe consultar al postulante si tiene los requerimientos específicos, porque si los tuviese, la empresa es la que queda obligada a hacer los ajustes necesarios, ¿ya? Tanto por el proceso de postulación y de selección, y después la inducción y la capacitación. El espacio físico accesible de la edificación conforme a la ordenanza debe estar ya construido. Debe capacitarse al personal que realizará las entrevistas, ¿ya? Por algo que mencionó también Daniel y Pablo, es que nosotros no estamos muy acostumbrados a cómo referirnos y cómo tratar, cómo interactuar con personas con discapacidad. Y por eso es necesario, reconociendo esa limitante que tenemos nosotros como sociedad, que a las personas que realicen las entrevistas se las debe capacitar para realizarlas. Si la persona asiste acompañada, hay que dirigirse a la persona que está postulando. La persona viene de apoyo, ¿ya? Pero no hay que hablar con la persona de apoyo, sino que con la persona con discapacidad. Las pruebas de postulación tienen que ser accesibles, y por tanto, si es necesario modificarlas, hacer los ajustes necesarios, van a tener que hacerlas también. Por ejemplo, que se las escriban en una letra más grande, ¿ya? O que se las proyecten en una pantalla lumínica y no en papel, y sin dejar de preguntarle lo que tienen que preguntar, pero hacer ese tipo de adecuaciones. Tener protocolos conocidos para el reclutamiento es importante esto en las empresas, y que las personas con discapacidad los pueden pedir. Usted tiene su protocolo realizado y ya construido para la postulación de personas con discapacidad, y ya hay harta experiencia al respecto, así que y nosotros podemos apoyar en esos procesos también. Bueno,
cuestiones técnicas adaptadas, instrumentos técnicos adaptados, y también se debe informar el resultado del proceso de postulación a las personas con discapacidad. No caer en la costumbre de déjanos tu currículum, te llamamos y no llamarlo nunca más. ¿Ya? Entonces, esa precaución tomó la ley. Y en la inducción y capacitación, he entendido que la persona pasó el proceso de reclutamiento, quedó seleccionado, ahora está contratado, la empresa deberá implementar ajustes necesarios también si se requiriera, ¿ya? Y considerar el diseño universal, ayudas técnicas, ajustes necesarios técnicos, no segmentar al personal, ¿ya? No dejar a la persona trabajando en un módulo ahí atrás arrinconado, sino que es uno más del equipo. Usar distintos formatos y medios de entrega de información también, de manera de asegurar que esta persona tenga acceso a ella. Pongo un ejemplo que me tocó ver, una persona que se desplaza en silla de ruedas y la empresa tenía un pasillo que iba desde cierta unidad de trabajo a una cafetería, y como era tan ancho, aprovechaban ese espacio para poner diarios murales, ¿ya? Donde se ponía mucha información que a la gente le interesaba. Sin embargo, los diarios murales estaban de 1,60 m hacia arriba, y la persona que estaba en silla de ruedas alcanzaba las partes de abajo y no los de arriba. Ella pidió ajustarlo y era tan simple como bajarlo 30 centímetros y ya podía leer todo. ¿Ya? Fue la única adecuación que hubo que hacer. Para que no nos asustemos tampoco, son muchas veces cosas que son fáciles de implementar. Claro. Ahora, una pregunta dime. también complementando, ¿quién se encarga de fiscalizar esta contratación y que se cumpla esta ley de inclusión laboral, que es la ley 21.015, en el caso de las empresas privadas? ¿Qué tendrían que saber? O sea, las empresas privadas, preguntando de otra manera, ¿están siendo fiscalizadas en el cumplimiento de esta ley 21.015 en este 1%? ¿Y quién es la entidad, digamos, que fiscaliza en el ámbito privado? La entidad que fiscaliza a las empresas privadas es la Dirección del Trabajo, ¿ya? Quien debe llevar un registro actualizado de los contratos de trabajo, sus modificaciones, los términos de los contratos de trabajo, celebrados por las empresas con personas con discapacidad o pensionados por invalidez. Y esta información debe ser ingresada al sitio electrónico de la Dirección del Trabajo por las empresas dentro de los 15 días siguientes de celebrado el contrato, ¿ya? Entonces hoy día eso se hace online incluso, la empresa lo puede hacer. Y en el caso de los organismos públicos lo hace la entidad competente para su fiscalización interna, ¿ya? Pudiera ser Contraloría General de la República, pudiera ser alguna dirección nacional, pudiera ser algunos órganos controlor externo, alguna superintendencia, ¿ya? Según te establezca la ley orgánica del respectivo servicio público, ¿ya? Ahora, me preguntarás tú qué pasa con la empresa o servicio que no cumpla con la ley, qué sanciones arriesga, ¿no es cierto? ¿Qué le pasa? Porque si esta fiscalización se descubre que pasó algo así irregular, ¿cuál es la consecuencia? Para los órganos de la Administración del Estado, hay un reglamento. Esta ley, la 21.015, tuvo que dictar 2 reglamentos, derivó en 2 reglamentos, uno para el sector privado, otro para el sector público. A grandes líneas obedecen a los mismos principios. La operatoria cambia un poquito en cómo se fiscaliza. En el caso de los organismos de la Administración del Estado, el reglamento del Ministerio del Trabajo establece los parámetros y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones o para justificar su excusa. Para la empresa privada se establece la confección de un reglamento, que está dictado, ¿no es cierto?, muy parecido, como te decía, de los organismos públicos, y que establece que la Inspección del Trabajo podrá fiscalizar el cumplimiento y la falta de registro. ¿Cuál es la consecuencia? Multas, generalmente, pero además pudieran ellos estar en una etapa bastante proactiva de facilitamiento y de asesoría, de prestarle asistencia a las empresas para que sepan, porque no estaban obligadas a saber cómo, es una experiencia nuestra en Chile, cómo implementarla. Así que hay mucha facilidad también desde la Inspección del Trabajo en capacitar y dar instrucciones e información a las empresas privadas. Así que también, en eso también hay que considerarlo como una colaboración de parte del servicio. Muy bien. Finalmente te quiero comentar un poquito el tema de las excepciones. Hay casos en los cuales la ley permite excluirse, disculparse del cumplimiento de esta norma, ¿ya? Y especialmente en los casos en que las funciones para las cuales está creado el cargo, por la naturaleza de estas funciones que se desarrollan por la institución, no sea posible contratar personas con discapacidad o con ciertas discapacidades, ¿ya?
Se me ocurre a lo mejor algún trabajo en el área de construcción, ¿no es cierto?, en que a lo mejor una persona con cierto grado de hipoacusia pudiera participar, pero no a lo mejor una persona con ceguera, ¿cierto? Entonces, por alguna circunstancia especial, construcción en zonas elevadas, en lugares confinados, con equipos que requieran manipulación, en condiciones extremas, en la alta montaña, por ejemplo. Eh, porque no cuentan con cupos disponibles en la dotación del personal, ¿no es cierto? Bueno, cuando se justifica que efectivamente no hubo postulantes, eso es más fácil de acreditar que no hubo postulantes para el cargo. Y en estos casos la ley le da a la empresa la posibilidad de formas alternativas de cumplir con la norma, ¿ya? Por ejemplo, hacer un contrato de servicios con empresas que le presten servicios a ella y que esa empresa sí tiene personal con discapacidad, ¿ya? Un ejemplo que puede ser fácil de imaginarse, porque lo vemos más a menudo nosotros en la calle, servicios de aseo, correspondencia, seguridad, ¿no es cierto?, publicidad, pudieran ser empresas externas, pero que tengan entre su dotación a personal con personas con discapacidad. Podrían hacerse donaciones en dinero a instituciones que tengan por objeto la protección de personas con discapacidad, y también la posibilidad de prestar ayuda a instituciones que se dediquen a atender a personas con discapacidad. Perfecto, justamente enlazando lo que tú acabas de decir, y realmente no lo conoce mucha gente porque está recién salida del horno la normativa, es de este año, y contarles que actualmente las personas con discapacidad que estén trabajando en relación a la pensión básica solidaria no la pierden bajo ninguna circunstancia. ¿Cierto, Pablo? Complementando eso, que salió una normativa, ¿nos puedes hablar un poquitito de eso para ir finalizando ya? La ley 20.190. Lo que pasa es que el año 2008 se estableció un pilar solidario y esta pensión básica solidaria es desde el 2008, a propósito de una reforma previsional que hubo en esa época, y efectivamente establecía estos parámetros de más de 2 sueldos, menos de 2 sueldos. Ahora, una persona contratada por 22,5 horas a la semana, es decir, un contrato de media jornada, eventualmente podría ganar menos del sueldo mínimo por un contrato de jornada parcial. No es la idea, yo siempre he dicho que siempre hay que pagar más del mínimo, pero las realidades de las empresas puede de repente ser esa. Pero como decía Carolina, y tomando lo que decía Jorge, efectivamente la ley 21.190 de fines del año 2019, a partir y que rigió o comenzó a regir el 1 de enero, precisamente modifica todo esto del pilar solidario, y las pensiones básicas solidarias de invalidez ya no tienen esa limitación que a los 24 meses o a los 48 meses o a los 2 años, 4 años se disminuye o se cesa, sino que en definitiva es compatible con la remuneración independiente del valor de esta. Y eso es buena noticia porque muchas personas preferían, como para asegurar la pensión básica solidaria, o trabajar informalmente, cosa que no es correcto, trabajar informalmente, o derechamente quedarse con el mínimo necesario para subsistir la pensión básica y no salir más allá por ese temor a que se le disminuyera o derechamente cesara. Así que también esa es una buena noticia. Sí, es muy buena noticia. Bueno, chicos, para ir concluyendo, solamente complementarles a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, sumado a todo lo que ya se ha dicho, que es información valiosa, ¿cierto?, que les puede servir a ustedes, que también existe la acción de tutela laboral como una acción de protección, ¿cierto?, de derechos fundamentales, que no es exclusiva para las personas con discapacidad, pero que perfectamente las pueden ocupar, ¿cierto? Y también se puede hacer a través de las corporaciones de asistencia judicial, ya sea a través de la ODL, que son las oficinas de defensa laboral, o gestionadas por nosotros los abogados ejecutores de estos convenios. Esta acción de tutela laboral se presenta, como señalaba, cuando se vulneran ciertos derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política, en el artículo 19. O sea, si una persona con discapacidad se ha sentido vulnerada, amenazada en estos derechos, tiene discapacidad y está en el ámbito laboral, puede también presentar esta acción de tutela laboral. Y por último también,
señalarles el lenguaje correcto en materia de discapacidad. Por favor, no olvidar. Pablo lo señaló de manera perfecta, Daniel también. La manera correcta de referirnos a las personas con discapacidad es esa, persona con discapacidad. Así lo establece la Convención, así lo establece nuestra Ley 20.422, y no existe otra, o sea, no hay discapacitado, no hay persona con capacidad, o sea, que tiene capacidades diferentes. ¿Para qué decir minusválido? Yo siempre lo digo horrible, eso significa que minusválido, que vale menos, inválido, que no vale, tullido, cojo, mongolito, o sea, son palabras que tenemos que excluir totalmente porque son denigrantes, son peyorativas, atentan contra la dignidad de las personas. Entonces, fácil es explicarles eso, que es la manera correcta, es persona con discapacidad. Así se establece la normativa, y a mí me gusta mucho señalar esto siempre, porque la convención también fue hecha por personas con discapacidad, y ellas decidieron cómo debían ser llamadas. Así que, por favor, no olvidarnos de esto. Ya estamos en el tiempo, así que vamos a ir despidiéndonos, chiquillos. Tienen ahí unos segunditos para despedirse de las personas antes de hacer el cierre, y les doy la palabra. Sí, perfecto. Muchas gracias, Carolina, a Pablo y a Jorge por estos breves minutos, que sabemos que siempre en la materia uno puede hablar mucho más, y bueno, la invitación está para que puedan concurrir donde los abogados ejecutores para buscar asesoría o representación legal en los temas que conversamos. Así que muchas gracias, Carolina, a Pablo y a Jorge, y a todas las personas que obviamente nos están escuchando. Pablo. Y agradezco los minutos, la invitación de las 4 corporaciones en este esfuerzo, de esta maratón de la justicia, para efectos de que efectivamente podamos dar a conocer nuestro trabajo, y específicamente los convenios que tienen la CAJTA, Arica Tarapacá Antofagasta, CAJBAL, CAJMetro y CAJBiobío, y en definitiva poder en el fondo hacer un aporte a la inclusión y plena igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. ¿Y Jorge? Muchas gracias a todos ustedes por estos minutos. Las puertas están abiertas en la oficina de los abogados ejecutores, y nuestra conexión remota por este tiempo especial que estamos viviendo. A cuidarse mucho, por favor. Que sepan las personas con discapacidad y la comunidad que vive con ellas que si no tienen acceso a la Corporación de Asistencia Judicial o no saben dónde dirigirse, de todos modos pueden hablar con nosotros, porque nosotros hacemos la derivación interna con los abogados de los consultorios correspondientes. Entonces, para que no anden adivinando a qué oficina, a qué consultorio voy, hablen con nosotros, contáctense con nosotros en cada región, y nosotros hacemos la derivación interna con los antecedentes. Así que vuelvan a tener esa guía. Muchísimas gracias a todos y buen día. Así entonces concluimos esta conversación del Maratón por el Acceso a la Justicia, organizado por las corporaciones de asistencia judicial del país. Agradecemos la participación de todos ustedes y nos despedimos junto a Pablo Díaz de la CAJTA, Daniel Villarroel de la CAJMetro, Jorge Martel de CAJBiobío, y quien les habla, Carolina Hernández de la CAJBAL Región de Coquimbo. Así que muchos cariños a ustedes, amigos, y a todos los que nos están viendo.